El sillón de la sala de espera era más cómodo de lo necesario, pero igual la escena me parecía insoportable. En ese departamento, con ese olor que no podía distinguir, intentaba escuchar algún llanto. ¿Por dónde empezar para retrasar el llanto? La cocina, me respondí. Y después uno se banca diciendo, bueno, soy esto. Y después. Así. Y después Finalmente. escribe. ¿Y qué querés hacer? Irme. Gabriela Larralde nació en Buenos Aires en 1985. Publicó Soluciones Quirúrgicas, un libro de cuentos, Los mundos posibles y un estudio acerca de la diversidad sexual para niños. También el libro de poemas Las cosas que pasaron. Fue elegida en 2014 por la Asociación de Poetas Argentinos como una de las poetas más relevantes de su generación. Supongo que lo que me pasó con Gabriela Larralde fue amor a primera vista. Desde el momento en que leyó, o en el momento en que leyó, yo supe que ahí había una necesidad tan grande de ordenar en términos poéticos los pormenores de una vida que no se podía contener. Desde el primer día sentí el olor. Me resultaba imposible atribuírselo a algo conocido. No era olor a encierro ni a humedad, tampoco a pintura o restos de comida. Al no ser utilizado como vivienda, el departamento mantenía cierta atmósfera lúgubre. Sería el olor que despedían los caños casi sin uso. Eliseo Riazán abrió la puerta de entrada del edificio y miró hacia atrás. Con ese gesto sutil, marcaba que mi llegada antes de tiempo lo ponía incómodo, porque tenía que interrumpir al paciente anterior. Subimos luego del clásico «Esperame 10 minutos». ¿Hay algo más triste que un lugar que fue pensado para habitarse y que solamente visitan algunas personas para llorar? La decoración se mantenía desde hacía por lo menos 2 años. Recuerdos de distintas partes del mundo. La armonía había sido extirpada regalo a regalo y a nadie parecía importarle. El nuevo horario me complicaba el día, pero no estaba en posición de evadir la cita. Llegué en punto, con un paquete de galletitas de queso para aguantar el hambre. Ahora que lo pienso, parece un chiste. Galletitas de queso. En el cuento, la protagonista se queja de que el analista debe pensar, porque lo supone, de que una persona es un chevalier. Hay como un reclamo de humanizar el tratamiento, ¿no? Como, Sí. ¿puede ser? Sí, totalmente. Y cuando decís humanizar, pienso que ella está haciendo un repaso por la decoración del lugar y se queja porque es una casa que no habita nadie. Y ahí también está reclamando humanización. Un día en tu vida. Sí. Bueno, un día en mi vida me cuesta mucho la mañana, odio las mañanas, pero me suelo levantar entre las 8 y las 9. Todas las mañanas son iguales, decía papá. Sí, me cuesta despertarme, soy más de poder trabajar mejor a la noche, como una ratita. Y después trabajo mucho, un montón trabajo. Ahora, por suerte, trabajo escribiendo o investigando o dando clase, todas cosas relacionadas con la palabra. Pero laburo muchísimo, creo mucho en el trabajo, si tengo poco trabajo. Y dentro de 5 meses, cambiando pañales, sí, eso va a ser rarísimo, porque desde los 18 que laburo mucho, siempre, y un poco mi personalidad está basada en eso, ¿no? En esa mujer que trabaja. Me odiaba por llegar en punto, yo me daba cuenta, aunque nunca me había dicho nada al respecto. Me senté en la sala de espera, frente al cuadro de la pareja con las cabezas envueltas en telas. Según su cronograma, los encuentros eran I10, y yo llegaba siempre en punto. ¿Podría haber llegado I10? Sí. ¿Podría él no odiarme por llegar en punto? También. No es que tuviera una teoría al respecto en ese momento, ni ahora, qué sé yo.
Pero no soy un chevalier apeguajó que sale I8 por plataforma 72. Soy una persona, y las personas se encuentran en horarios mitades, como lo llamo, en punto o y media. Al resto de los horarios los usa gente insoportable, gente que no puede quedarse 10 minutos sin hacer nada. Entonces te dicen, llego y 20. No, llegá y media. Esos 10 minutos caminá, fumate un pucho, haz una llamada, lee, pensá, no sé. No, nadie se deja huecos. Y no era culpa de Eliseo Riazán, la gente quiere sus 45 minutos, entonces, lógicamente, su agenda quedaba esquizofrénica. ¿Para vos la puntualidad es una virtud en las personas o es algo que te exaspera, que te molesta? No es una virtud para nada. En general, lo que me pasa con el cuento es que es como una obsesión en contra de la otra, porque cada uno de los personajes respeta una norma. El psicólogo, la norma de los psicólogos de atender 45 minutos. Y ella pide que se respete su norma, que es como la más de la sociedad, de citar 6:30 y cuarto, en punto. Quiero que me digas cuál es tu peor virtud y tu mejor defecto. Mi peor virtud seguramente es la sobreadaptación, la manera de adaptarme a un lugar o a gente de manera muy rápida. ¿Por qué? Y porque muchas veces va en contra de uno mismo, de lo que uno mismo está sintiendo en ese momento, es una manera de protegerse. La bronca, tener tanta onda, ¿no? No genero problemas, no genero conflicto. En general no. No generas registro tampoco así. Claro. La gente registra más a los problemáticos que a los que se adaptan. Claro, pasas ¿no? más desapercibido. ¿Y tus mejores defectos? Y mi mejor defecto o mis mejores defectos, uno creo que es la desconfianza. Desconfío en general de todo. Incluso si este café está caliente, si me lo trajeron bien, si está bien hecho. En general desconfío. Y eso puede ser algo bueno porque te protege de los otros o de alguna situación extraña. Pero también a veces te imposibilita la vinculación. Más real, ¿no? Abrí el paquete de galletitas. El sillón de la sala de espera era más cómodo de lo necesario. Pero igual, la escena me parecía insoportable. Estaba comiendo un paquete de galletitas que había comprado en el kiosco de enfrente. El paquete tenía polvo. Yo tenía hambre. Mientras me metía otro puñado en la boca, en ese departamento, con ese olor que no podía distinguir, intentaba escuchar algún llanto. Necesitaba escuchar una voz ahogada por la angustia, el fin de un ataque de nervios. Una respiración que necesitara más aire, algo que me hiciera sentir más normal. Pero nada, no se escuchaba nada. La persona que ocupaba el sillón que podría haber estado usando yo no tenía nada por qué llorar. Miré el celular, faltaban 5 minutos. Ya había hecho el repaso mental de todo lo que iba a decir ese día. No era momento de repasarlo ahora. Estaba a punto de cumplir mi propio récord y ponerme a llorar en la sala de espera. Las últimas 2 veces había empezado a llorar antes de decir nada. Acordarme de eso me dio un poco de vergüenza. Vamos a algo más literario. Dale. A ver, ¿qué tengo acá? Se refiere a cómo escribís. Hay opciones hacia lo que sos, hacia lo que no sos, hacia lo que no sabes que sos, hacia lo que pensás que podés llegar a ser, sí, tal vez. Creo que escribo hacia el lugar de lo desconocido, lo que no sé. De vos. Sí, de lo que no sé. Lo que no significa no saber el final del cuento que escribís o no saber la dirección de lo que escribís, sino no saber qué, el punto de no retorno. Claro. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde puede llegar mi personaje? ¿Hasta dónde puedo llevarlo yo a ese personaje? Ahora que recorriste este camino, estás trabajando en una novela, tenés este extraordinario libro de cuentos terminado, libros de poemas. ¿Qué pensás de los talleres literarios que pueden dar para una persona que quiere escribir? Bueno, creo que no hay remedios para todo el mundo, ¿no? No hay una solución para el que quiera escribir. No es que a todo el mundo le puede servir un taller. A mí particularmente me parece que tener un maestro, alguien en quien uno confía profundamente, es lo mejor que te puede pasar.
en la escritura, si sos músico, bueno, en la música, en el teatro, ¿no? En cualquiera de estas disciplinas bueno, que tienen mucho de trabajo personal, de profundidad, de interior, ¿no? Y que es difícil porque uno lleva muchos borradores hasta tener una obra que se aproxima a lo que uno quiso decir. Después para mí también el taller fue un lugar de pertenencia. O sea, yo no vengo de amigos que escribían y llegar a un lugar donde de golpe me encontraba con compañeros que venían todos de distintos lugares, con distintas búsquedas, que no nos parecíamos nada uno con el otro y que sin embargo estábamos todos ahí. Eso era la sensación de, bueno, somos todos distintos, distintas edades, barrios, pero estamos todos acá. Y son las 11 y escuchamos 6 lecturas y hay una más y estamos dando todo. ¿Por dónde empezar para retrasar el llanto? La cocina, me respondí. Entré en la cocina del consultorio por primera vez. El tacho estaba ubicado justo al lado de la puerta. Tiré el paquete vacío y cuando levanté la mirada me di cuenta. Nueve peceras de vidrio repletas de ratas. Ratas blancas que se movían, ratas grises de cola más corta, dormían apretadas. Ratas que me rodeaban como una L, por el costado derecho y adelante. Ninguna hacía ruido, no había ruedas ni ningún objeto que pareciera lúdico. Una me miraba. Se había parado en 2 patas contra el vidrio. Escuché la voz de Eliseo despidiéndose del paciente anterior. En el cuento la protagonista come como una rata. Sí. ¿Hay goce en comer o en roer alrededor o por debajo del banquete principal? Yo empecé estudiando periodismo porque pensaba que esta cuestión de estar como hurgando o mirando atrás de la puerta tenía que ver con el periodismo. Y después me di cuenta que tiene que ver con la escritura. Tratar de conocer a los seres humanos o a la vida misma o las cosas que pasan, creo que tiene hoy más que ver, por lo menos en mí, con la escritura que con el periodismo. Si hay un animal que podría ser el que escribe todo lo que pasa en una casa, sería un ratón o una rata. Sí. Salí rápido de la cocina y entré en el baño, que estaba al lado. No me había visto. La bañera estaba tapada por una cortina, como siempre, pero ese día la abrí porque ya no podía parar. La bañera estaba llena de bolsas de aserrín y de semillas. Eliseo pasó frente al baño. Le iba a abrir la puerta al paciente anterior. Escuché sus pasos, bajó. El paquete de galletitas con el que me había visto llegar había quedado en el tacho de basura. Estaba atrapada. Me iba a descubrir. ¿Qué aprendiste de determinados escritores? Bueno, yo creo que sí, autores como por ahí Carver, ¿quién más? Hemingway. Son autores que me dieron la cuestión más de la acción, ¿no? Yo venía también más de la cosa descriptiva o por ahí poética, y entonces esos autores me ayudaron a centrarme más que en lo, digamos, en las acciones, ¿no? Lee un poema que te guste. Isidoro Blainstein decía, cuando le preguntaron sobre la poesía moderna, dijo, la poesía contemporánea es fácil, cortita y para abajo. Mucha gente escribe cortito y para abajo y piensa que es poesía. ¿Hay poesía en todos lados o es...? No, no hay poesía en todos lados. Sería insoportable aparte que hubiese poesía en todos lados, ¿no? Porque una poesía te deja duro, te impacta, es como una bala, te hace preguntarte cosas. En general, por ahí te saca una sonrisa, pero en general te descoloca un poco, ¿no? Y creo que eso está en el trabajo con la palabra, digo, más allá que sea corto o largo,
Yo te puedo leer uno corto para abajo. Dale. Cortito para abajo. Léelo. Este se llama Llamaste. Llamaste después de 2 años. Estoy parada en la esquina de mi casa. Tengo un filet de merluza en la mano y la sensación de que soy la única mujer en toda la ciudad con un filet de merluza en la mano. Salí del baño y fui al ambiente que usaba de consultorio sin poder frenar las palabras que sonaban en mi cabeza. Experimentos, muerte, heces, agujas, muerte, muerte, muerte. Intenté sentarme sin que se me notaran mis nervios. Entonces entendí de dónde venía el olor. Estaba introduciendo en mi cuerpo ese aire, el mismo que respiraban las ratas, las heces de las ratas. ¿Sería olor a muerte también? Pensé en las ratas, en que no hacían ruido, en que nunca habían hecho ruido. Si seguía callada, tal vez se producía un sonido del que me pudiera agarrar para preguntarle algo. Nada, no pasaba nada, aunque las ratas estuvieran ahí, a metros, aunque los dos lo supiéramos, a metros. Seguí sentada en el sillón en silencio, ellas a metros. En este cuento lo que pasa es muy claro. Y es muy claro también lo que significa eso que pasa. Un psicólogo donde todos lloran, todas lloran, o donde todos van a llorar según lo que dice el cuento. El psicólogo o el desratizador de cabezas que guarda ratas en una pecera. Eliseo las viene enjaulando para que no se escapen, para que no contagien de ratas a los demás. Volviendo a las ratas y suponiéndote una rata o la ratita de tu familia, ¿no? ¿Da gana de ir a morder los talones a alguno que otro? Sí, sí, por supuesto. ¿Con una verdad dicha a secas? Sí, claro. Sí, soy muy combativa. O sea, suelo morder bastante. ¿Alguna vez arruinaste una reunión o una fiesta con una verdad? Sí, sí. ¿Te dejó mejor o peor? No, peor. Siempre esas cosas te dejan peor. ¿Y entonces qué hiciste? Y bueno, uno se culpa, ¿no? Probablemente, o ¿Y intenta después? arreglar. Intenta arreglar. Al principio es así. Después uno se banca diciendo, bueno, soy esto. ¿Y después? Así. Y después Finalmente. escribe. ¿Cuál es la rata más grande que tenés encerrada en una jaula en la cocina? La rata más grande que tengo encerrada en la cocina es la novela que estoy escribiendo. Sí. Que está queriendo salir, pero está ahí todavía. Ahora la dejé un poco en reposo. Lleva tiempo. Sí. ¿Y cómo será esa rata? ¿Una idea tenés? Creo que, a ver, ¿cómo será esa rata? Blanca, negra, Es marrón. una rata amiga. Es una rata amiga, una rata mascota, una rata que tendría en casa dando vueltas. Mirá vos. Pudiendo hablar, ¿por qué escribir? Qué buena pregunta. Para entender, creo que cuando uno habla, o por lo menos cuando yo hablo, hablas desde el impulso, ¿no? No es una cosa demasiado reflexiva. Sobre todo, tirás lo primero que se te ocurre. No lo primero que se te ocurre. Probablemente es lo primero que pensás, lo primero que te sale, ¿no? Que a veces puede herir al otro, a veces puede ir en contra de uno mismo, a veces puede no decir nada en un momento que hay que decir algo. Entonces la escritura te permite un tiempo para poder armar con las palabras, acercarte a tratar de entender qué es eso que hubieses querido decir. O pasa mucho cuando por ahí en una charla, una discusión o algo, a los 2, 3 días, viste que la gente se queda diciendo, ay, le tendría que haber dicho esto, no le dije tal cosa, o, ¿no? Él dijo con otro tono, ¿algún sueño? Abrí la boca. Fue como un acto reflejo, despegué los labios y las palabras se soltaron apretadas, apuradas, de golpe. Fui a la cocina y está lleno de ratas. No recuerdo exactamente ese momento. Recuerdo que dijo en un tono amable, ¿y qué querés hacer? Irme. ¿Tengo que pagar? Contestó que no.
El ascensor me pareció más chico ese día. Lo miré a Eliseo, pensé en decirle que no me importaban las ratas, en frenar el ascensor, pedirle perdón, decirle que yo no era así, que seguramente él tenía una explicación para darme, pero no abrí la boca, no pude abrir la boca. Chao, Gabriela, dijo, cuando abrió la puerta. Pero no siguió como siempre. Cualquier cosa me mandás un mensajito. Esta vez agregó, vas a estar bien. Describime tu escritura en ese aspecto. O sea, describime tu escritura, describime un poco tu motivación y trata de relacionarlas. Describir mi escritura capaz que tiene que ver con esto, ¿no? De partir desde algo desconocido, siempre desde un personaje, no desde una idea de cuento, sino desde alguien que le pasó algo. Ahí es como que empieza como a caminar la cosa para mí. Incluso a veces armo diálogos que después por ahí no quedan, pero en el diálogo es como que yo puedo encontrar el tono, el registro, puedo encontrar al personaje. Como que a veces siento que, no sé si está bien o mal, que sin personajes no tengo cuento, no tengo historia. Me parece extraordinario, sí. O sea, no puedo pensar, porque si no estaría pensando yo el cuento, la historia, no el personaje. Entonces, esa escritura que no puede ser palabra oral, que se ve desde el personaje hacia el lenguaje, ¿no? Sí. ¿Revela algo? ¿Qué cosa? ¿Esconde algo? ¿Qué cosa? Sí, bueno, en principio a mí me habla de cosas que esconde y revela mías. Creo que como cuando terminé el libro de cuentos, lo primero que tuve en realidad, y tal vez lo único a lo que un escritor puede aspirar es conocerse más a uno mismo, ¿no? Eso es lo primero que te da, conocer los claros oscuros de uno mismo. Después, si eso trasciende, que alguna persona puede encontrar algo propio o, digamos, a través de lo que a mí me pasó como lectora, a través de libros, conocer o entender un poco más acerca de la vida o de ciertas circunstancias y cosas, bueno, ya ahí es literatura, gloria. ¿Te arrepentís de algo así? Sos muy joven, pero quizás no tanto. Sí, por ahí me arrepiento de haberme quedado en algunos trabajos al principio, cuando era más pendeja, donde había maltrato y una cuestión, viste, en medios de ego y de todo eso que bueno, que la verdad es que por ahí lo hacía porque yo quería trabajar y quería tener independencia y bueno, podría haberme corrido de algunos lugares incómodos. ¿Te quedaste en el maltrato Sí. alguna vez más allá del trabajo? ¿En relaciones? Mira, tuve muy buenas relaciones. La verdad que en ese sentido no tuve relaciones con maltrato. ¿No maltrataste tampoco? Sí, bueno, uno siempre por ahí maltrata un poco y también te maltratan un poco, pero quiero decir, no situaciones ásperas ni nada. ¿Cuántos pensamientos como ratas dejamos escapar sin reparar en las consecuencias o en el daño que pudieran hacerle a los demás? Gaby Larralde publicó este bellísimo libro de cuentos, también un libro de poemas y ahora trabaja una novela. Habla de dolor, habla de soledad y habla de paranoia. Esas son sus protagonistas: el dolor, la soledad y la paranoia. Festejo a Gabriela Larralde y los invito a que la lean y festejen conmigo también. Porque eso es la literatura, el festejo de algo, de lo único que en verdad queda de todo esto. Imagina ahora vos, que sí lo vas a hacer, una pregunta que quieras hacerte, una pregunta incómoda. La idea es que hagas la pregunta y no tengas por qué responderla. Bien. Déjala ahí adentro. Estuvo buenísimo. Gracias.